todos. Hoy empezamos la mesa redonda sobre retos y propuestas del papel de las mujeres en el cambio de los países mediterráneos. En este sentido, quiero agradecer a la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Medio Rural de la Junta de Andalucía que haya invitado al Ministerio a participar en estas jornadas y en concreto a nosotros para moderar esta mesa. Y simplemente quería un poco resaltar que nosotros, como Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, estamos de enhorabuena precisamente en el tema de las mujeres en el medio rural, porque el pasado viernes, el 27 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley sobre titularidad compartida en las explotaciones agrarias, que supone que se ha cumplido una demanda de las organizaciones de mujeres del mundo rural desde los años 80. No sé si sabéis que la problemática en nuestro país es bastante conflictiva todavía hoy día. El 70% de los titulares de las explotaciones son hombres, cuando está demostrado que hasta el 82% de las mujeres trabajan en la explotación familiar. Con esta ley se pretende visibilizar a las mujeres del medio rural que, por un lado, que tienen el problema de ser mujer, porque hoy día todavía ser mujer no es lo mismo que ser hombre, y además vivir en el medio rural, que todas sabemos que los servicios, las infraestructuras, las dotaciones, pues no es lo mismo que en el medio urbano, ¿no? Entonces, simplemente quería puntualizar esto y ya quiero presentaros a las participantes de esta mesa redonda. Empiezo por orden de intervención. Amparo Rubiales, cuya larga trayectoria política no hace falta ni explicar, que empezó como concejala, pasando a ser la primera mujer consejera en la Junta de Andalucía, y también tiene una larga trayectoria como diputada y senadora por la provincia de Sevilla del Partido Socialista Obrero Español. A la izquierda del todo de la mesa está Amina Bargaj, que es psiquiatra infantil, presidenta de la Asociación Marroquí para la Investigación y el Tratamiento de la Familia y otros Sistemas Humanos. También es vicepresidenta de la Asociación Marroquí de los Derechos Humanos, autora de numerosas publicaciones, tanto en congresos como en revistas especializadas y prensa. María Tadía, a mi izquierda, que es consejera municipal de Bogué, Mauritania. Es licenciada en Biología, también es presidenta de la ONG Fabulla para las Mujeres e Hijos y coordinadora regional del programa ATPC. Y a la izquierda de la mesa está Simone Susskind, presidenta de Actions in the Mediterranean, que es una mujer con una historia de compromiso con la paz en Oriente Medio y con las mujeres desde hace décadas. Es miembro del Comité para Oriente Medio de la Internacional Socialista. Y ya sin más, le paso la palabra a Amparo Rubiales. Por favor, Amparo, cuando quieras. Buenos días. Gracias a todas, no sé si hay algún todos y a todos, por estar aquí esta mañana. Y gracias también a la organización, a esta red de mujeres rurales y urbanas, que es la segunda vez que participo en un acto que ellas organizan y que me ha parecido un magnífico, que me pareció, del primer momento lo dije y lo quiero reiterar de nuevo ante ustedes, que me pareció una magnífica idea esta red de mujeres urbanas, de mujeres rurales y urbanas que han creado, a partir de la cual se van a poder hacer y están haciendo, de hecho, muchas cosas. Creo que, como todas las cosas, tienen rostro, tienen nombre y apellidos, tienen cara, y a las mujeres hemos estado muy invisibles siempre a lo largo de la historia y hay que visibilizarlas. Pues yo quiero ponerle a esta red de mujeres rurales y urbanas dos rostros, dos nombres y dos apellidos, que es Isabel Aguilera, la directora general, y Rocío del Río, su asesora para temas de igualdad. Las dos son feministas, para las dos la ocupación y la preocupación por los temas de igualdad son grandes. Mucha gente pregunta, ¿cómo es posible que desde agricultura se esté haciendo tantas cosas en favor de la igualdad de las mujeres, de la igualdad de género? Pues se está haciendo porque siempre que se quiere hay trabajo en cualquier ámbito de la institución, en cualquier institución o en cualquier ámbito de la vida para poderlo hacer. Y esta Consejería de Agricultura está siendo modelo en los desarrollos de la política de género y en esta idea de haber creado una red de mujeres rurales y urbanas que nos permite, pues enlazar y ver y hacer redes entre mujeres
para que podamos avanzar en la problemática que todavía nos queda. Y que es verdad esto que digo, pues lo pone de relieve además las jornadas que se están celebrando en el día de ayer y hoy. Yo ayer no pude, desgraciadamente, estar con vosotras, pero me lo han contado y simplemente ver el contenido de la mesa o de las dos mesas de hoy pone de relieve la importancia que tiene la diversidad de las intervenciones, la diversidad de origen de los países, y si las mujeres somos diversas, que lo somos, hoy lo vamos a ser más porque pertenecemos a diversos países y a diversas culturas, pero nosotras sabéis que queremos ser diversas porque lo somos, pero que también sabemos que la diversidad no quiere decir desigualdad, y todas somos diversas, pero todas queremos ser iguales porque tenemos los mismos derechos para ser todas iguales, con problemáticas muy diferentes y muy distintas según los países. Yo, además, me siento profundamente agradecida. Yo voy a hablar del Mediterráneo de España, o sea, no voy a hablar de otros países porque, lógicamente, no conozco la problemática y hablaría si no estuvieran ellas, pero estando ellas ni siquiera me atrevo. Pero sí quiero decirle, en mi propio nombre, no en nombre de nadie más, que estamos muy esperanzadas, satisfechas y contentas del enorme esfuerzo que están haciendo las mujeres de muchos países, de los países del Mediterráneo, por ocupar el lugar que les corresponde en las sociedades, en sus diferentes países, que no es nada fácil, que los países, si los países que nos llamamos desarrollados tenemos problemas de igualdad, como os voy a contar, los países menos desarrollados o que van en búsqueda de la democracia, de profundizar en la democracia o la lucha por la igualdad, las mujeres lo están teniendo más difícil, y en los movimientos de algunos países que hemos asistido estos meses atrás se ha visto, sin embargo, cómo han participado las mujeres codo a codo con los hombres en las calles, en las plazas de sus países, luchando por esa democracia, por esa igualdad y por ese mejor gobierno. Y el único deseo que hacemos y que formulamos, o que os formulo desde España, desde esta otra orilla del Mediterráneo, es que no se os excluya del poder si se consolida, como esperemos que ocurra, la libertad y la democracia, que igual que habéis servido para pelear, que sirváis también para gobernar juntos con ellos, porque el país hay que gobernarlo, los países hay que gobernarlos juntos, los hombres y las mujeres, porque la sociedad la componemos hombres y mujeres. Nosotros somos solo la mitad de todo y, por tanto, queremos la mitad de todo. Queremos la mitad del poder, la mitad de la justicia, la mitad de la vida, porque la vida, la humanidad, somos mujeres y hombres los que los integramos. Y yo os decía que os voy a hablar algo de España. Algunas de las que estáis aquí me habéis oído hablar de esto 40 veces, pero creo que va a ser repetitivo, por tanto, para vosotras, pero yo creo que para las mujeres de otros países, de países del Mediterráneo, puede ser ilustrativo para que vean cómo, a pesar de lo mucho que se ha conseguido en este país, muchísimo, de lo que hemos avanzado en este país, muchísimo, este país desde la Constitución del año 76 estableció en su artículo 14 el principio de igualdad. Entonces estableció el principio de igualdad por razón el principio de igualdad, porque no se podía establecer ninguna discriminación por razón de muchas cosas, y entre ellas se ponía el sexo. Artículo 14, que además no es un numerus clausus. Los supuestos de discriminación que enumera no son cerrados, son cualquier otro que se pueda dar, porque reiteradamente así lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Además del artículo 14, el artículo 9 del mismo texto constitucional obliga a los poderes públicos a que remuevan los obstáculos que impidan que la igualdad sea real y efectiva, con lo cual teníamos todas las armas, todos los instrumentos. Sin embargo, a pesar de tener un texto constitucional que no tiene dudas en cuanto a las posibilidades de hacer igualdad, después el conseguirla en la realidad no ha sido ni mucho menos fácil, no ha sido ni mucho menos rápido y no está todavía ni conseguido. Con lo cual parece casi imposible que cómo las cosas son así. El otro día, con la maestra, con Amelia Valcárcel, a quien luego después tendréis la suerte de oír, hablábamos de que realmente el principio, la libertad está proclamada, la igualdad, perdón, está proclamada desde la Revolución Francesa.
en la Revolución Francesa se gira en torno a tres principios: igualdad, libertad y fraternidad. Sin embargo, pues la igualdad que se proclama en la Revolución Francesa, que es sobre la que se construye el Estado moderno, el Estado contemporáneo, pues no se ha cumplido después. Para empezar, esa Revolución Francesa excluyó del derecho a votar nada más y nada menos que a la mitad de la población, que fueron las mujeres. Con lo cual, fijaos qué contradicción, proclaman la igualdad en la Revolución como principio revolucionario y excluyen del principal derecho de ciudadanía a las mujeres. Tuvieron que pasar muchos años para que las mujeres consiguieran alcanzar ese derecho. Y los derechos son necesarios que se proclamen, pero no son suficientes. Sin el reconocimiento de los derechos no se puede hacer nada, pero solo con el reconocimiento de los derechos tampoco se puede hacer. Luego hubo que ir avanzando, porque luego se aceptó, por supuesto, el principio de igualdad, en la época del liberalismo, se aceptó el principio de igualdad, pero hubo que ir convenciendo, y todavía hay que ir convenciendo a la gente, a mucha gente, de que el principio de igualdad es un principio de no discriminación, que no son dos principios diferentes, que la igualdad es no discriminación, porque si hay discriminación no puede haber igualdad. Luego es de cajón. Bueno, pues os parece de cajón, me estáis haciendo así con la cabeza. Pues no es de cajón, ha costado años de esfuerzo y de trabajo convencer que el principio de igualdad y el de no discriminación son lo mismo, que el principio de igualdad es un principio de no discriminación. Y lo que se está haciendo con las leyes de desarrollo de los textos constitucionales que establecen el principio de igualdad, lo que se está haciendo es garantizar el ejercicio de esos derechos reconocidos. O sea que hace falta, por tanto, dos tipos de leyes: las leyes que declaran derechos y las leyes que garantizan el ejercicio de esos derechos. Pues bueno, con leyes que reconocen y con leyes que garantizan, no mira el tiempo, avísame, con leyes que reconocen y con leyes que garantizan, sin embargo, sigue sin producirse la igualdad real. Sigue sin producirse la igualdad real porque la igualdad real es mucho más profunda que requiere unos cambios culturales y de mentalidad y de eso que algunos llaman valores, que yo le digo siempre valores entre comillas, porque la mitad de ellos no son ni siquiera valores, que están muy arraigados en las costumbres, en los hábitos y en la mentalidad de todos y desgraciadamente también de todas nosotras. Yo sostengo, muy rápidamente expuesto porque no voy a desarrollarlo, que aquella escisión que se produce en el contrato social de Rousseau en la Revolución Francesa, con el contrato social, cuando nos dice las mujeres lo público, los hombres lo privado, esa escisión que se produce todavía, las cosas que nos están pasando, son consecuencia de aquella escisión. Porque nosotros primero tuvimos el voto, después peleamos por incorporarnos al mundo de lo público, porque también nos pertenecía. Y nos hemos incorporado al mundo de lo público llevando a cuestas el mundo de lo privado. Y la incorporación de los hombres que han mantenido el mundo de lo público, porque nosotros no pretendemos echar a nadie de ningún sitio, queremos simplemente compartir los sitios, pero los hombres han incorporado al mundo, han mantenido el mundo de lo público, pero la incorporación del mundo privado es infinitamente menor, con lo cual se sigue produciendo esa desigualdad que es lo que impide que la igualdad sea real y efectiva, es lo que nos hace que tengamos más dificultades y más problemas pues a la hora de conciliar y a la hora de tantas cosas como los hombres. Pues bien, a partir de esta reflexión muy rápidamente hecha, se me ocurrió escribir unos artículos en un medio de comunicación de Sevilla, de Andalucía, porque es una cadena de medios de comunicación andaluces, que es el Grupo Yolí, que escribo cada 15 días, que se llaman Las Empinadas Cuestas. Las Empinadas Cuestas es una expresión que no es mía, es del presidente de la Junta de Andalucía, el presidente Griñán, que la escribió en un libro autobiográfico que escribí, se llama Una mujer de mujeres, y en el prólogo me decía el presidente Griñán: al leer el libro de Amparo me he dado cuenta de lo que para nosotros, para los hombres, fueron cosas normales, para ellas fueron empinadas cuestas. Y entonces yo le dije al presidente un día, reflexionando sobre eso, que me parecía muy acertado, que lo que para mí habían sido empinadas cuestas, pues fumar en la calle, en mi época, eso de que una mujer fumara, bueno, fumar en la casa escondida, pero fumar en un bar ya era una proeza, y fumar andando por la calle, entonces se fumaba. Entonces lo fino era fumar, y las mujeres veíamos fumar en las películas, pero en la calle
era casi imposible. Bueno, pues cosas así, que nosotros, para nosotros fue una empinada cuesta, porque tuvimos que romperlo y hacerlo, y ir a la universidad y ponernos pantalones, en fin, hemos tenido que hacer cada cosa, que normalmente ellos lo hacían y cada historia, y todavía siguen la enfermera peleando por ponerse pantalones, en fin, la historia esa. Pues le decía yo, Pepe, le decía yo, presidente, el problema es que las empinadas cuestas siguen existiendo. Y todavía hay empinadas cuestas. Bien, pues desde hace ya casi 2 años escribo cada 15 días en el grupo Yolí sobre las empinadas cuestas. Y me gusta mucho porque algunas compañeras lo saben, que ya en muchos actos, yo formo parte de un partido político, del PSOE de Andalucía, en muchos actos en esta última campaña electoral, las mujeres normalmente, incluso algunos hombres, hablan de las empinadas cuestas de las mujeres. Y a mí me ha hecho ilusión el que se haya asumido el concepto de empinadas cuestas. Entonces las mujeres seguimos teniendo empinadas cuestas. Yo creí que iba a tener dificultad para hacerlo, por eso me puse cada 15 días. Creí que iba a tener dificultades para hacerlo, para escribir esos artículos, y no ha sido así. Al revés, lo podía haber hecho semanal y hubiera tenido materia y asunto para hacerlo. Me dicen que me quedan 5 minutos y no os he hablado de las empinadas cuestas. Os citaré algunas que son muy conocidas. Lo curioso, además de las empinadas cuestas, que ahora os citaré, es que cuando las subimos, las empinadas cuestas, y ya vamos una empinada cuesta, y otra empinada cuesta, y otra empinada cuesta, luego encima llegamos y nos encontramos con el techo de cristal. Y entonces vamos, que te mueres ya, porque de empinada cuesta en empinada cuesta sube y dice, y ahora el techo de cristal. ¿Y ahora qué ocurre con nosotros? Eso a pesar de tener toda la legislación y toda la Constitución y todo lo que hemos hecho, gobiernos paritarios, leyes cremalleras en el Parlamento de Andalucía, bueno, hemos ganado recursos de constitucionalidad, leyes de dependencia que no son de las mujeres pero que nos afectan porque somos el 90% de las cuidadoras de las personas dependientes, en fin. Pues a pesar de todo eso, vamos subiendo cuestas, el techo de cristal. Algunas empinadas cuestas. Y muchas veces cuando decimos esto, las más jóvenes creen que el discurso de la igualdad o el discurso del feminismo es un discurso que ya no está al día, cosa que se dan cuenta después de que no es verdad en 2 momentos de su vida claves. Uno cuando acceden al mercado de trabajo y otro cuando son madres. Ahí se dan cuenta de realmente las empinadas cuestas como son de empinadas. Porque como no tengo tiempo, solo citaré algunas. Tenía un chorro de empinadas cuestas para leeros que en alguna ocasión os las he contado. Pues desde el color con el que nacemos, desde cómo se nos educa, desde qué pasa en la universidad, que somos mayoría de mujeres, las universitarias españolas, más del 60% de las mujeres que se licencian son universitarias, sin embargo no llega al 35% de catedráticas, no llega al 35% de titulares, no llega al 15% de catedráticas, de rectoras ni os cuento, o sea, hay 1 o 2 y se conocen, se saben, y dicen, no, es la de Málaga y está la de no sé qué, o sea que somos muy conocidas las cosas que nos pasan en la adolescencia y las cosas que nos pasan siempre. Pero citaré solo 3 empinadas cuestas brutales, por citar algunas. Bueno, el lenguaje, que es una de mis manías, porque me parece que el lenguaje es simbólico y que esto de que el masculino nos englobe a todos, a todas, a todos y todas, es porque las reglas de la Real Academia las han hecho hombres durante toda la historia y por eso han dicho eso ellos, que les parece normal. Se dice capitán y capitana con absoluta normalidad y se dice peón, y ahora están intentando en una empresa hacer el plan de igualdad y al querer poner peona se han puesto todas las manos en la cabeza. Porque dice que peona, qué cosa más fea, ¿cómo va a ser peona? Pues mire usted, pero y capitán y capitana sí, y bueno, y 40 más, ¿qué hay más? Pero ya peona, como no ha habido peonas, pues les suena a ellos, pobrecitos míos, muy raro. Pues esa sigue siendo una empinadísima cuesta, la del lenguaje. Pero por citaros las 3 más graves, y ya, moderadora, de verdad que termino, las 3 más fuertes, una es la brecha salarial, o sea, con la incorporación de la mujer al trabajo sigue existiendo en España y en casi todos los países de la Unión Europea, y estoy segura que también en el resto de los países del Mediterráneo, brecha salarial, diferencia de salarios por el mismo trabajo.
la promoción dentro del empleo, la promoción profesional es infinitamente más dificultosa y menor. La promoción, el mundo de la economía y el mundo de la empresa, hay muchas mujeres en las pequeñas y medianas empresas y no hay mujeres en las grandes empresas. La presencia de las mujeres en los consejos de administración del IBEX en España no llega al 10%. Sabéis que ha habido países como Holanda donde han hecho una ley de cuotas obligando a que haya mujeres en los consejos de administración, porque se están convenciendo además los señores que rigen el mundo de que la igualdad, de que las mujeres somos necesarias, ¿no? Y que tenemos derecho y que está bien que participemos también en el mundo de la economía, porque no solamente es por razones de justicia, sino por razones de eficiencia económica, que la incorporación de la capacidad, del valor, la educación y la formación de las mujeres produce un mayor incremento del Producto Interior Bruto de los países. El mundo, por tanto, del trabajo es un mundo absolutamente desigual que se une además al siguiente tema que os decía, que es el mundo de la maternidad. Cuando la mujer es madre y está trabajando fuera del hogar, tiene empleo remunerado, pues se le produce además la dificultad de compatibilizar, de conciliar la vida laboral y familiar, porque siguen creyéndose que el mundo de los hijos es el mundo exclusivo de las mujeres. Cuando el niño va a la guardería, dicen, no, es que tiene que haber guarderías para todos. Muy bien, tiene que haber guarderías para todos, por supuesto. Lo primero es que el Estado ponga instituciones al servicio de las mujeres. Pero cuando ya están las guarderías puestas, el niño se pone mano en la guardería y de la guardería a la que llaman por teléfono es a la madre para que vaya porque el niño tiene sarampión. No se les ocurre nunca llamar al padre. Entonces, sigue siendo una carga. Entonces, ¿qué ocurre? Que la madre, cuando está trabajando, pues reduce jornada, trabaja a tiempo parcial y, por tanto, no se promociona. Su salario sigue, entonces se aminora, con lo cual es el salario subordinado, con lo cual pues, ocurre todo lo que ocurre. Después, la otra, esa es la primera, la brecha salarial, la segunda, la maternidad, y la tercera, más gorda y más grave, la violencia. La violencia que se sigue ejerciendo contra las mujeres de muchas y muy diversas maneras. A pesar también de toda esa filosofía, de esa sutil filosofía del neomachismo, que dicen que es mentira lo de la violencia y que la utilizamos para quedarnos con las casas en caso de separación y divorcio. Y termino ya sí contándoos una anécdota. Sabéis que están creciendo, por tanto hay que compartir la vida en todos sitios, en los países del Mediterráneo, de este lado del Mediterráneo y del otro lado del Mediterráneo, porque si no se comparte la vida hombres y mujeres, la injusticia persistirá y el subdesarrollo económico se mantendrá. Y termino contándoos una anécdota real, que me contaban hace relativamente poco, de que está habiendo muchos divorcios en España a raíz de la edad de jubilación. La edad de jubilación es a los 65 años. A los 65 años, con la esperanza de vida que se tiene, pues la posibilidad se está muy bien. Vamos, yo tengo 64 años y creo que bien. A los 65 años te jubilas y los meten en la casa a los hombres. Y el otro día está habiendo muchos divorcios, de verdad, porque no saben qué hacer los dos juntos, porque no han estado toda su vida juntos y no saben qué hacer el uno con el otro. Y me contaba una mujer este invierno, una sevillana con toda la gracia del mundo, dice, mira, está todo el día allí. Dice, con lo que ha llovido este invierno, porque este invierno ha llovido mucho en Sevilla. Ha llovido todo el invierno lloviendo y allí sentado y no sabe qué hacer. Y entonces me dice un día, mira niña, te voy a ayudar, voy a ir al mercado. Y dice, alguno me lo había oído ya. Dice, voy a ir al mercado. Y le dice, sí, Pepe, ay, qué bien, venga, ve al mercado. Dice, hazme la lista. Dice ella, la lista. Ella va al mercado y no hace la lista, porque ella ya va al mercado. Ella no trabajaba fuera de la casa. Ella no hace la lista, ya, bueno. Se pone, le hace la lista a Pepe. Le da la lista a Pepe y se va a Pepe. Y a los 5 minutos, niña, eran primero la verdura, da igual. Las judías verdes, medio kilo o 1 kilo. Niño, 1 kilo, hijo. ¿Plana o de la otra? Plana. ¿Me las cortan o me las pelan? Te las pelen. Bueno, sigue. Manzana. Es móvil, eso del móvil facilita mucho las cosas. Niña, las manzanas Fuji, verde o no sé qué. Mira, hijo,
Bueno, así hasta que os queráis, hasta que os hartéis de poner ejemplos. Y ya llega el pescado y llama y dice, Mari, oye, hay una almeja buenísima. ¿La llevo? Sí, Pepe, hijo, trae las almejas. Llega el Pepe, bueno, llega ya con su compra a la plaza del mercado, llega a la casa, a la cocina, la deja en la cocina y dice, niña, ¿esto dónde se guarda? Y entonces, mira, hijo, lo que es aquí, la nevera aquí, o sea, a enseñarle a Pepe dónde se guarda las cosas. Y dice, Mari, te voy a hacer yo las almejas. Y dice Mari, estupendamente, Pepe, hijo, haz las almejas. ¿Cómo se hacen las almejas? Y coge Mari y le cuenta cómo, me lo ha contado de verdad una, y le cuenta cómo se hacen las almejas. Dice, se pica el ajito, se parte así mucho, se fríe, dice, y después se echa perejil. Dice, ¿dónde está el perejil? Mira ahí. Dice, no hay perejil, no hay perejil. Dice, ¿que no hay perejil? Dice, no, ¿tú has traído? Dice, yo no, pero tú no me lo has puesto en el papel. No me lo has puesto en el papel. Dice, en aquel momento pensé que o le tiraba por la ventana o me iba. Dice, pues así es. O sea, quiero decir que es hasta malo para la convivencia, porque es verdad, yo no sé ni cómo pudo llegar hasta ese momento, porque había habido muchos momentos antes con ganas de haber cogido puerta e irse. Pero ¿qué significa esta anécdota? Esta anécdota significa que es que las vidas no pueden ser separadas, que es que las vidas tienen que ser vasos comunicantes. Pero no solamente por derecho, no solamente por justicia, no solamente por razones de eficiencia económica, sino por razones de convivencia, por razones de facilitarnos la vida, porque la vida cambia. Luego, a las jóvenes les gusta ahora mucho eso de tener novios celosos. Eso de tener novios celosos a las jóvenes les fascina, le parece lo mejor de lo mejor. Dice, no, mi novio es que no me deja ni a sol ni sombra, está todo el día con el móvil controlándome para ver dónde estoy. No quiere que me ponga la minifalda, porque es que es de celoso. Luego después quiere romper con el novio coge y la mata cuando lo quiere dejar. Por favor, tengamos un poquito de sentido y veamos que esto de ser iguales es realmente necesario, preciso y bueno para hombres y para mujeres en todas las sociedades. Y yo lo que deseo que también los países, el resto de las compañeras de otros países tan diversos al mío que van a hablar hoy aquí, que sé que tienen los problemas similares, parecidos, diferentes o distintos, pero producto de lo mismo, producto de unos valores, de unas culturas, de unos hábitos y de unas costumbres que nos habían excluido del mundo a las mujeres, que nos habían destinado a un solo destino y no queremos ese solo destino. Queremos la mitad de todo porque somos la mitad de la humanidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Amparo. A continuación tiene la palabra Amina Barkaj, por favor. Bueno, buenos días a todos. Agradezco a los organizadores de darme la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy, aunque ha sido con poco tiempo, con lo cual no me ha permitido organizar mis ideas, mis reflexiones para estar a la altura de las expectativas de un encuentro de esta índole. Sin embargo, yo pensé que mi comunicación giraría alrededor, contaminada por mi profesión, porque yo soy psiquiatra infantil y terapeuta de familia y de grupos y de orientación sistémica. Entonces, algo que estaría contaminado con mi trabajo, y entonces pensé en que podía compartir con ustedes un esbozo de reflexión en torno a lo que es el cambio, ¿no? Me refiero a nivel psicológico y profundo, una metacomunicación sobre el cambio, porque hay personas que están realmente preparadas, que pueden hablar desde otro ángulo, y quizá la confluencia de varias visiones nos puede acercar más a plantear reflexiones y a identificar dónde están las dificultades. Este título sobre en torno al cambio, la metamorfosis, me viene sugerido porque en la asociación donde estoy, en abril de este año, el 11 de abril,
invitamos al gran pensador que ustedes conocen, Edgar Morin, porque estábamos un poco preocupados qué supone este cambio para las mujeres en el mundo árabe, musulmán y concretamente en Marruecos. ¿Qué supone este cambio? Y entonces, pues, él aceptó la invitación y en su presentación, me tocó la tarea de hacerla, le planteé más o menos 2 cuestiones que yo voy a compartir con ustedes, más o menos. La primera cuestión era, claro, al introducirla, a sabiendas que Edgar Morin últimamente está pensando en torno a la metamorfosis como alternativa al cambio revolucionario. Más o menos, a grosso modo, no puedo reducir su pensamiento porque es muy complejo. Entonces, en función de eso, le planteé que en relación con una situación original, inesperada que conoce el mundo árabe y sus oportunidades de cambio, que este cambio los pueblos lo quieren pacífico y organizado. Han hecho prueba de que lo quieren pacífico. No ha sido una cosa violenta. Con el objetivo, y eso sí que es interesante, que va más allá de cambiar las condiciones de vida. Yo creo que lo que más nos ha llamado la atención era realmente son pueblos que luchaban por la dignidad. Esto es muy importante para no reducir siempre de que las personas luchan por el pan. A veces van mucho más allá, porque la pérdida de la dignidad es ya, cuando uno pierde la dignidad, yo creo que ya pierde su identidad como humano. Y la dignidad me refiero, por ejemplo, uno de los problemas es el derecho al trabajo. Siempre a nivel psicológico, las personas cuando trabajan un trabajo que corresponde a sus competencias y al momento de vida que atraviesan, el trabajo y un sueldo, aparte de todos los derechos que hay, confirma el vínculo entre el ser humano y su sociedad de pertenencia mediante un pago que la sociedad le hace como reconocimiento de lo que él da. No es un trabajo voluntario, eso no es trabajo. O sea, es un trabajo digno que permite a la persona mirarse al espejo y decir de que no necesita de nadie para pagar su alquiler o para renovar sus cosas o para irse de vacaciones o para comprar leche a sus hijos. Esto es uno de los ejemplos. Por eso el trabajo y los problemas de salud mental que acarrean, que toca mucho la autoestima de las personas, que eso dicen que estamos sueltos en el mundo. No hay algo que nos... Y se convierten en ciudadanos virtuales. No son ciudadanos que están en relación con el cuerpo social. Esto es una... Entonces, cuando las personas toman conciencia que luchan ya por la dignidad, es algo mucho más complejo que luchar por el pan. Entonces, sin embargo, hemos visto también cómo esos movimientos que van a favor de una lucha por la dignidad se enfrentaban realmente con unas resistencias muy violentas. Se enfrentaban y se enfrentan todavía hasta en la actualidad y con ciertas complicaciones. La segunda cuestión era realmente lo que habíamos observado en estos contextos, es realmente que han superado todas las antinomias rígidas. De repente hemos visto hombres y mujeres, a pesar de que el movimiento era liderado por jóvenes, pero habían hombres, mujeres de todas las condiciones sociales, de todas las tendencias políticas, que podían cohabitar en el espacio público. Sabemos que en el sur el espacio público todavía queda muy limitado el acceso en plena libertad a las mujeres, y sin embargo eso fue posible. ¿Cómo es posible eso? De repente algo ha pasado que haya hecho que eso sea un fenómeno observable. Entonces, en ese fenómeno observable donde parecía, más o menos, lo que le planteé yo al señor Morin, que había una visibilidad, entre comillas, de las mujeres, porque el problema más importante es que realmente la invisibilidad a la que nos someten, de una forma u otra, en un lado o el otro del Mediterráneo. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esa visibilidad? Es
una visibilidad que anuncia un cambio? No lo sé, es una interrogante. ¿O es una visibilidad trampa a la que estamos acostumbradas las mujeres, que cuando llegan las luchas de esta índole, que parece que se presenta una oportunidad, entonces nos encontramos entrampadas y caemos en el orden de jerarquías que los hombres establecen? Ahora hay una lucha más importante más allá que vosotras. Esperad que luego vais a tener una recompensa. La historia en el Magreb está llena de ejemplos así, donde la mujer... Y entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos en el dilema de que o esperas que luego vas a tener todo, o si no esperas, vas a fomentar los movimientos radicales islamistas. O sea que o esperamos o vamos. Entonces parece ser que no tenemos esa posibilidad amplia de elección, que son otras vías más allá de o una cosa u otra. O sea, si no estás aquí, entonces estás aquí y espérate, ya te tocará, que luego no toca. Porque además ya se ha visto cómo de repente en Egipto se han ido absorbiendo esas cosas. Quizá Túnez es posible porque ya hay un antecedente antes en Túnez, sea la excepción que confirme la regla, pero en Marruecos, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que yo veo que generalmente nosotros sabemos que cuando el sistema familiar tiene que ir cambiando en función del cambio de sus miembros. Por ejemplo, hay unas reglas familiares que son adecuadas en un momento de la vida de los hijos, pero a medida que los hijos van creciendo, las reglas familiares tienen que ser adaptativas y adecuarse para poder responder a las necesidades. Así crecemos, así nos desarrollamos, así la cultura no es un fenómeno inamovible, entonces se va enriqueciendo, etc. Cuando el sistema familiar siente que el cambio peligra su cohesión y su identidad, entonces se hace muy rígido. Y en ese momento, entonces, se producen enfermedades, se producen síntomas. A nivel, por ejemplo, macrosocial, pasa más o menos lo mismo. Cuando empezaron estos cambios en el mundo árabe y musulmán, nos tocó, esto es mi percepción, y la percepción clínica que voy tocando a través de familias y tal, nos tocó en un momento un poco de inercia. Llevamos años colgados con lo que se llama el Mudawwana y con la Iniciativa Nacional para el Desarrollo. O sea que realmente eso es lo que desde aquí se ve como reformas en Marruecos, como reformas que se aplauden, que son interesantes, etc. Me gustaría solamente añadir una cosa, que cuando se produce un cambio, tiene que ser formal y substancial. Tiene que haber el cambio formal que se vota, luego tienen que estar los medios ya hechos, adecuados, preparados para llevar a cabo la aplicación de esos cambios. Cuando hay una separación desde el cambio formal, que el sustancial todavía no se aplica al 100%, entonces eso supone una frustración de tanto esperar y un agotamiento, ¿no? Un agotamiento, y que cada vez realmente el movimiento de mujeres, para mi punto de vista, que absorbe una cantidad enorme, con un esfuerzo que absorbe toda la alternativa de temas importantes de las mujeres, por ejemplo, como es el tema de la violencia intrafamiliar, de los abusos, etcétera, etcétera. Todo está absorbido por asociaciones de mujeres, ahí no puedo decir nada, pero lo malo es que está tan absorbido por asociaciones de mujeres que realmente a nivel estatal no hay nada. O sea, prácticamente se apoya en esos movimientos de las asociaciones no gubernamentales para llevar temas que deberían ser ya temas realmente del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que hay cuando nos pilló en esa cosa todavía, en reflexiones y en querer hacer a través de esas reformas esos cambios, yo creo que nos ha prolongado, o sea,
nos ha prolongado esa vida de estar siempre en la reforma y no cuestionar el fondo de las cosas. Y por eso no accedemos, desgraciadamente, eso es lo que yo pienso, no accedemos ya a dar el salto para hacer movimientos feministas. Y nos quedamos siempre en movimientos femeninos. Y de ahí muchas veces se nos utiliza realmente para instrumentalizar cambios que siempre son de hombres, y aquello hace que las mujeres nos peleamos entre sí en vez de ser solidarias. O sea que realmente, mira, si no sigues el movimiento tal, es que realmente vas a favorecer el movimiento integrista. Si no haces esto, haces lo otro. Yo creo que en por lo menos para mi modo de ver, en este momento nos encontramos más o menos dando vueltas y no hay todavía una cohesión no hay una cohesión del movimiento de las mujeres articulado sobre temas importantes que siguen siendo tabús, por ejemplo, a nivel del movimiento de las mujeres, todas nosotras. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, hemos visto mujeres que salen, etcétera, ha sido absorbido eso. En Marruecos, lo que yo he podido constatar a nivel de la ciudad donde vivo y a nivel de los medios de comunicación, el porcentaje de participación de las mujeres, sobre todo porque lo que hay en Marruecos hay una reducción de la clase media, pero por ejemplo la clase, digamos, de la mediana y pequeña burguesía no han participado muchas mujeres, eso yo lo digo. O sea que hay un movimiento que yo he visto que quizá nos hemos acomodado, yo creo que a un cierto bienestar, entre comillas, y en el fondo nos cuesta la movilización, por algo será. Y para que se produzca una movilización de verdad, no es que yo estoy bien, voy a hacer que los demás estén bien, sino es que tengo que identificar mi malestar, y hay mucho malestar a nivel de mujeres, sobre todo en Marruecos hay muchísimo malestar que va más allá de los temas conocidos realmente. Entonces, ¿cómo podemos identificar nuestro propio malestar con esas mujeres y movilizarnos sin estar encadenadas con la acusación de que vas a favorecer un movimiento u otro? ¿Cómo es posible? Yo creo que en las mujeres del Mediterráneo, porque tenemos esa doble paradoja, queriendo sin querer, que estamos separados y unidos por el Mediterráneo. Y de ahí tiene que emerger algo, ¿no? ¿Cómo podemos, a través, por ejemplo, de un movimiento que sea realmente feminista, ir más allá de las grandes ideologías y de las grandes para poder encontrar realmente un proyecto común en el que podemos tranquilamente hablar e identificar nuestras necesidades y nuestras carencias en materia de derechos humanos fundamentales? Me quedo aquí y muchísimas gracias. Muchas gracias, Amina. A continuación tiene la palabra Mariata Díaz. Por favor, Mariata. Bonjour à tout le monde. Donc, avant de commencer ma présentation, je tiens vraiment à remercier les organisateurs de cet atelier qui m'ont donné l'occasion et l'opportunité de participer à cet échange et qui m'ont permis aussi de se connaître avec mes autres sœurs de la Méditerranée. Donc, dans cette présentation, nous aurons donc à vous présenter un exemple concret de mobilisation dans le milieu rural ou semi-rural. Mais avant de le faire, je vais essayer donc de faire une sorte de rappel de la situation de la femme dans mon pays, la Mauritanie, une situation socio-politique. Donc, comme dans tous les autres pays, la femme mauritanienne connaît les mêmes problèmes.
et revendiquent les mêmes droits. Donc par rapport à ça, notre pays ou notre gouvernement a eu donc à signer plusieurs accords, plusieurs conventions, donc à l'instar de beaucoup d'autres pays, mais c'est des accords ou des conventions qui connaissent un problème dans l'application, donc au niveau du terrain. Généralement, ils signent ces conventions pour répondre un peu à la demande ou aux objectifs définis pour le millénaire. Mais par rapport à l'application, ça fait toujours défaut parce que comme je l'ai entendu par d'autres sœurs, il y a toujours un manque de moyens d'accompagnement pour l'applicabilité donc, de ces textes. Dans notre pays, donc, à partir donc, de 2005, après un changement donc, et après passage par un gouvernement de transition, les femmes en ont profité et ont fait un grand mouvement et ont été appuyées par un grand nombre d'ONG luttant pour les droits humains. Et avec cette lutte et ce mouvement, ils ont pu obtenir et pousser l'administration à voter une loi de quota. Avant le quota, je peux vous donner donc quelques résultats. Donc on avait 3 femmes députées sur 80. On avait 3 femmes sénateurs sur 56. Une femme maire sur 216. Et une femme chef de parti politique. Donc c'est comme si c'était insignifiant par rapport donc à ce qui existait. Donc grâce au quota, on a pu aboutir à un résultat plus ou moins meilleur, même s'il n'est pas satisfaisant. Et s'il demande aussi à fournir plus d'efforts, on voit quand même qu'il y a eu une nette augmentation par rapport à la situation passée. Donc nous avons à peu près 4 maires, nous avons 11 ou 16 députés et nous avons 9 sénatrices, ce qui veut dire qu'avec le quota, on a pu obliger les gens. Mais quels sont les problèmes rencontrés aussi par rapport à ce quota? Par rapport à ce quota, la première place n'était pas garantie par le quota. On avait des positions, la 2e position, la 5e position, la 7e et la 9e pour les femmes, mais on n'avait pas garanti, par exemple, la première position qui était le maire. Ce n'était pas garanti, ce qui fait que le résultat, on n'a pas eu, par exemple, 20% qui étaient accordés. Le résultat ne correspondait pas à ces 20%. Les femmes continuent donc ce mouvement à faire ce plaidoyer aux côtés de l'administration et aux côtés donc des autres ONG partenaires pour pouvoir améliorer ce résultat déjà obtenu. Et avec ça, elles sont aidées donc par les ONG nationales, mais aussi aidées aussi par ce que nous appelons, nous, les fuqaha ou les imams, qui participent avec une grande importance donc, dans ce mouvement féminin. Nous pouvons maintenant passer à la présentation donc, de la Nissa Bank. Donc cette Nissa Bank, comme son nom l'indique, est une banque de femmes. Nissa en arabe c'est femme et banque c'est la banque de femmes. C'est une banque qui a été créée en 1997 pour répondre donc aux problèmes qui étaient posés aux femmes au niveau rural et au niveau semi-rural. La première Nissa Bank créée est créée à Bogué, donc au niveau de la commune d'où je viens. Donc nous avons une commune, nous avons un département. Quand je rappelle un peu le démembrement de l'administration, après le ministère de l'Intérieur, nous avons l'administration territoriale qui est constituée par des wilayas. Et dans les wilayas, nous avons des muqata'a. Et dans les muqata'a, nous avons les communes. Donc dans ma muqata'a appelée le Brakna, nous avons 5 communes, dont la commune d'où je viens. Pourquoi donc on a créé cette Nissa Bank, ou banque de femmes?
Donc, d'après les enquêtes, c'était pour répondre donc à cette stratégie nationale de la promotion féminine de 1995, qui était donc un cadre de référence pour la création de cette Nissa Bank, mais aussi les résultats de l'enquête donc permanente pour les conditions de vie des ménages en 1990, elle aussi donnait des résultats plus ou moins alarmants que vous voyez au tableau. Exemple, 57% de population pauvre, 36% de femmes de ménage, ainsi de suite, mortalité inférieure, ainsi de suite. On essaya donc de commenter point par point ces différents résultats de l'enquête. Donc, grâce à cet outil qu'on appelle outil de promotion ou de mobilisation sociale ou sociopolitique et sanitaire, nous avons pu à Bogué pousser les femmes à adhérer à l'institution. Le rouge, cheveux reculés. Revenez un. Donc, je vais continuer en attendant qu'il ne soit. Donc, dans cette ville de Bogué ou dans cette commune de Bogué, nous avons une diversité culturelle. Nous avons donc différentes communautés, deux types de communautés. Une communauté négro-africaine qui est constituée aussi de 3 autres franges, des Peuls, des Soninké et des Wolof. Moi qui parle, donc, je suis Peul, je suis Halpulaar et je suis Peul. Je suis donc de cette frange négro-africaine. À côté de cette frange négro-africaine, nous avons la communauté arabe. Et cette communauté arabe est constituée, elle, d'arabes de Maures blancs et de Maures noirs appelés Haratins. Donc, dans cette commune de Bogué, grâce à cet outil qu'on a appelé ou qu'on veut appeler outil de promotion économique et de mobilisation sociale et politique, nous avons pu donc regrouper les femmes autour d'un microcrédit. Le microcrédit n'étant pas l'objectif principal, mais c'était un outil qui permet donc de regrouper les femmes autour d'une situation ou d'un cadre bien précis. Et avec ce cadre, comme je vais vous le lire après, ou je vais vous le présenter, vous allez voir comment on a pu utiliser cet outil pour un peu rehausser du niveau de vie de la femme dans notre Moukata. Donc, d'après cette enquête, on a vu que 57% des femmes étaient pauvres. 57% des femmes étant pauvres, dans notre pays, la representativité des femmes est de 52%. De las mujeres es del 52%, con lo cual la pobreza es mucho más acuciante en las mujeres, no solo porque sean más numerosas, sino porque también son las que padecen el mayor analfabetismo y la menor cualificación. Son las personas que se quedan en los pueblos, porque generalmente si estamos en el medio rural, pues hay que decir que los hombres emigran. No se habla de migración, bueno, se habla de éxodo rural, se van a las ciudades más cercanas o incluso... Pour un peu gagner le pain pour la famille. Donc c'est la femme qui est là et c'est la femme qui connaît le problème comme elle vient de le dire. Par exemple, s'il y a des problèmes de santé, c'est à la femme qu'on fait recours. S'il y a un problème de manger, c'est à la femme qu'on fait recours. Donc c'est la femme qui est là. C'est à elle qu'on doit s'adresser pour résoudre tous les problèmes qui se posent au niveau de la famille. La Mauritanie étant donc l'un des pays sous-développés, c'est-à-dire des pays les moins avancés, d'après donc IDH, les ménages sont pour la plupart des cas dirigés par des femmes. Donc, ce qui fait que c'est une charge aussi, une autre charge pour la femme. Grâce à cette mobilisation, on a vu que le revenu de la femme dans les ménages s'est amélioré. Et s'étant amélioré, on voit qu'elle assure plus cet revenu. Elle garantit en quelque sorte le revenu familial sans l'homme. Parce que généralement, donc, dans cette zone, qui est une zone agro-silvopastorale, l'agriculture de grande récolte est
normalmente es practicada por los hombres, el arroz, la ganadería, los cereales. Esto son actividades masculinas pero las rentas con los hombres no están garantizadas porque la agricultura... Aussi, c'est une culture irriguée aussi, c'est momentané, donc c'est dire que le gain familial ou que le revenu familial n'est pas assuré. À côté donc de cette grande culture, les femmes mènent une activité maraîchère qui est très active. Et à Bogué, nous avons donc la menthe, qui est une caractéristique de Bogué, qu'on appelle la menthe de Bogué. L'un de vous qui aura l'occasion de visiter Nouakchott entendra dans le marché Nana Bogué, donc qui est une caractéristique. Et là, c'est une activité féminine qui permet à ces femmes donc de tenir leur famille. Le deuxième point que nous avons, vous me suivez là-bas et vous faites défiler, sinon... Donc, le deuxième point par rapport au contexte, on a dit c'est la mortalité maternelle qui est autour de 930 pour 100 000 naissances. Ce taux élevé est dû donc au problème d'infrastructures inexistantes, ou même si elles existent, elles ne sont pas à proximité donc de ces villages. À côté donc, nous avons un taux de divorce élevé. Ce taux de divorce est élevé et il est autour de 36,9%. Ce qui ne veut pas dire que les femmes sont libres et qu'elles peuvent divorcer quand elles veulent, mais c'est un indicateur qui nous permet de voir ou de dire que l'homme est libre pour divorcer. Il divorce quand il veut, comme il veut et comment aussi il veut. Donc avec ça, dans l'arsenal juridique, il y a eu donc la Moudawana qui a été donc votée, mais avec tout ça, il y avait des problèmes d'applicabilité. Et le rôle donc de cette Nissa Bank, c'est de permettre à ces femmes de prendre connaissance de l'existence de ce document, de le vulgariser le plus largement possible au sein des femmes, mais aussi de les encourager à utiliser. Parce que ce n'est pas les textes qui manquent. L'administration peut bien faire les textes et peut bien mettre sur place des mesures d'accompagnement pour l'applicabilité, mais il reste la conscientisation et des populations. Parce qu'on voit mal une femme qui porte plainte à son mari, par exemple. On voit mal une femme qui revendique son droit auprès de ses frères ou autre chose. Donc, on conscientise les femmes pour qu'elles puissent utiliser ces textes qui sont plus ou moins résumés dans ce qu'on appelle le code de statut familial ou Moudawana aussi en arabe. Nous avons un taux de chômage élevé qui est autour de 36% chez les femmes et chez les hommes aussi qui est de 22%. Mais par rapport à ces chiffres aussi, on voit que généralement les femmes, que leur activité n'étant pas rémunérée, on les considère à chaque fois comme au chômage alors qu'elles mènent beaucoup d'activités pour la famille. Comme on vient de le dire, elles garantissent le revenu familial. Elles garantissent, donc, elles donnent des solutions à tous les problèmes qui surviennent au niveau de la famille. Mais un homme chômeur, c'est un homme qui est là. C'est un homme qui ne va rien faire à la maison. C'est un homme qui ne va pas être utile à la société. Donc, le taux étant de 36%, peut-être si on comptabilisait l'activité informelle au niveau des champs, au niveau de l'artisanat, au niveau donc des autres activités de petit commerce, on n'allait pas donc chiffrer 36% de femmes chômeurs. Parce que quel que soit leur statut, on voit qu'elles sont tout le temps actives. Donc là, c'était les contextes. Maintenant, par rapport aux objectifs, nous avons donc comme 2 objectifs ou 4. Promouvoir auprès des femmes des couches les plus vulnérables des activités génératrices de revenus, susceptibles d'améliorer leurs conditions de vie, celles de leur famille, de leur quartier ou de leur village. Deuxième objectif, participer à la création de conditions efficaces de solidarité, d'entraide, afin de promouvoir la petite épargne et le petit crédit. Troisième objectif, sensibiliser les femmes autour des problèmes de l'heure, amener les femmes à changer certains de leurs comportements néfastes par rapport à la santé et par rapport au développement. Donc là aussi, on voit
que nous avons fait beaucoup de choses. Et on peut le lire donc dans les impacts, que l'apport de la femme au sein de la NISA Bank est d'une importance capitale, que ceci peut se remarquer par les différentes séances de sensibilisation et d'animation dans le domaine de la santé. Et quand je dis domaine de la santé, c'est y compris le lavage des mains, la défécation à l'air libre dont on a parlé, parce qu'en me présentant, ils ont dit que je suis coordinatrice d'un programme ATPC, assainissement total piloté par les communautés. Donc c'est pour faciliter auprès des communautés pour abandonner cette défécation à l'air libre qui est une culture et qui est difficilement donc éliminable chez nous. Mais avec cette approche participative, on voit que les résultats sont là. Donc la campagne de lavage de mains, la lutte contre la dalle, l'utilisation des moustiquaires imprégnés, mais aussi l'éducation. Et avec l'éducation, on a pu ouvrir un centre ou des centres de développement communautaire pour la petite enfance. Et en disant petite enfance, avec les mamans donc, autour de ces centres de développement communautaire, mais aussi un centre de parrainage des filles qui nous a permis de rehausser un peu les résultats scolaires de ces filles. Nous traitons beaucoup de thèmes par rapport donc, au MGF, donc mutilation génitale féminine, par rapport à la violence, par rapport à la déperdition scolaire. Et là, c'est un point aussi qui est très important parce qu'on voit que, vu les conditions de vie dans lesquelles nos femmes vivent, vu la pauvreté, vu donc le manque d'emploi, ces filles sont poussées généralement, vu l'éloignement aussi des infrastructures scolaires, ces filles sont généralement poussées à l'abandon très tôt de leur cursus scolaire. Mais grâce aux efforts que nous faisons, même si le taux n'est pas encore élevé, on voit quand même un changement. Par rapport donc à la gestion de la NISA Bank, nous voyons donc que le bureau gérant est un bureau qui est constitué pour la plupart de femmes analphabètes, donc la plupart dans les coopératives, parce que la NISA Bank c'est une union de coopératives féminines, et les leaders sont pour la plupart des femmes analphabètes, ou même si elles sont alphabétisées, c'est à un certain niveau. Donc il faut augmenter donc, leur qualification, il faut renforcer leur capacité. Et grâce donc à l'appui que nous avons reçu donc, à partir de nos différents partenaires, peut-être que ça a été défilé, parce que nous avons comme partenaire la commune, et ses partenaires comme FAMSI et ACID, et nous avons aussi l'UNICEF et Oxfam GB qui nous appuient. Donc ils nous appuient en formation et en renforcement de capacité, et en qualification dans certaines compétences que nous réalisons en artisanat, parce que les femmes travaillent, mais pour améliorer leur rentabilité, il faut qu'elles soient bien qualifiées pour qu'elles puissent un peu revendre ailleurs en dehors donc, de cette zone. Par rapport à la politique, nous avons pu, grâce donc après le quota et après les différentes campagnes de sensibilisation auprès des femmes, nous avons pu obtenir donc 5 femmes conseillères au sein donc, du conseil municipal. Et ces 5 femmes conseillères au niveau de la commune de Bogué sont toutes membres de la NISA Bank. Nous vulgarisons encore le code de la Convention des droits de l'enfant, la Convention donc, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes, et le contenu Savoir pour sauver, qui est une publication UNICEF qui comporte des thèmes essentiels de vie que nous vulgarisons. Par rapport à la gestion communale, on remarque que les femmes conseillères, bien qu'elles ne soient pas nombreuses, 5 sur 21 c'est très peu, mais c'est des femmes qui sont régulières aux sessions municipales. Pas seulement elles sont régulières, mais elles participent du début à la fin. Et elles sont, à chaque fois qu'on leur confie, par exemple, une commission, elles la font correctement. Donc c'est dire que même si elles sont peu, on voit que leur rendement est important. Donc ce qui nous encourage et encourage les autres à faire de tout pour augmenter le nombre de femmes au sein de ces conseils municipaux. Donc, comme je l'avais dit, la stratégie choisie, donc, c'est la sensibilisation des femmes autour donc, des points importants de l'heure, que ce soit de santé, que ce soit de politique générale et que ce soit donc, sur l'éducation. Donc, par rapport à l'exclusion dont est victime les femmes, cette institution a permis de donner aux femmes l'acquisition d'une certaine autonomie financière et sociale et à se faire reconnaître et à être respectées
Donc, elles ont plus droit à la parole au sein de leur famille, au sein de la communauté et plus ou moins au sein du pays. Et elles ont aussi droit à la prise de décision par rapport à l'éducation de leur fille, par rapport au mariage de leur fille. Parce que si j'avais eu le temps, j'allais bien commenter donc, les autres problèmes liés à l'éducation, qui sont les mariages précoces, les grossesses précoces et autres, donc, qui sont liés aux problèmes qui poussent les filles à abandonner le cursus scolaire. Le taux de remboursement avec les femmes, on voit qu'il est très élevé, donc autour de 96%, mais on voit que le problème du montant accordé, c'est-à-dire la hauteur du montant accordé pose un problème, parce qu'on donne des financements donc, de petite taille qui permettent aux femmes de faire le petit commerce. Et avec ce financement, elles ne peuvent pas faire donc, de grands projets qui peuvent être plus rentables et qui peuvent mieux développer donc, la localité. Pourquoi elles ne peuvent pas prendre ces grands crédits? Comme on l'a vu depuis hier, donc elles n'ont pas de garantie, elles n'ont pas de propriété terrienne, elles n'ont pas de moyens qui peuvent leur permettre d'avoir de grosses sommes de crédit. Donc on se limite à ces petits crédits. Et ce problème donc, de propriété individuelle pose encore un problème chez nous. Pour les perspectives, donc, nous courons derrière un agrément de la LISA Bank parce que par rapport à ce point, nous avons des difficultés de reconnaissance par la Banque centrale. Pourquoi? Parce que les procédures sont difficiles à aborder, même pour les femmes alphabétisées, même pour les hommes, à plus forte raison pour un groupement de femmes qui comporte le plus de femmes analphabètes. Nous voulons mettre en place une mutuelle de santé pour appuyer donc les différents problèmes que je viens de citer et pour aussi pouvoir répondre aux urgences obstétricales. Et enfin, nous voulons mettre en place donc une radio citoyenne de la LISA Bank. Par cette radio, nous pourrons mieux mobiliser les femmes autour des différents problèmes que nous avons cités. Donc autour de leurs droits, autour de leurs devoirs et autour des différentes actions qu'ils peuvent présenter. Donc je vous remercie de votre attention. Muchas gracias, Mariata. A continuación tiene la palabra Simone Susskind. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie les organisateurs de m'avoir donné la possibilité d'intervenir devant vous. Et vous m'avez demandé de parler plus spécifiquement de la contribution des femmes à la paix dans la région. Et je vais me concentrer sur une expérience dans laquelle j'ai été impliquée depuis de longues années, qui sont les efforts des femmes palestiniennes et israéliennes pour essayer de sortir du conflit et de trouver une solution juste à ce conflit. Alors je voudrais dire que la première fois que j'ai rencontré des femmes palestiniennes dans la préparation d'une rencontre en 1988 que nous avions organisée à Bruxelles, ce qui m'a frappée quand j'ai rencontré ces femmes palestiniennes, c'est qu'elles disaient qu'elles menaient à la fois un combat nationaliste et un combat féministe. Et qu'elles étaient, pour elles, ce qui était très important, c'était à la fois de réussir à construire leur État, mais c'était aussi très important de ne pas se retrouver dans leur cuisine, comme les femmes algériennes s'y étaient retrouvées après la Révolution, après l'indépendance algérienne. Et donc, il y avait toujours ce balancier entre le combat pour les droits nationaux du peuple palestinien, mais aussi le combat pour les droits des femmes. Et quand je regarde maintenant les révolutions qui se déroulent dans les pays, en Tunisie en particulier, en Égypte, mais aussi dans d'autres pays de la région, et on voit à quel point les femmes sont impliquées dans ces révolutions, je me dis quand même que les choses ont évolué et qu'il y a peu de chances que, une fois, et on l'espère que ces révolutions vont réussir à mener à une transition démocratique, il y a peu de chances qu'elles se trouvent renvoyées dans leur cuisine comme les femmes algériennes ont été renvoyées dans leur cuisine après la révolution en Algérie.
Je pense que les femmes ont beaucoup progressé, à la fois dans la conscientisation de leurs droits, aussi dans la prise des risques et dans la conscience des risques qu'elles courent, et aussi dans la progressive participation à la prise de décision dans tous les pays de la région. Et je pense qu'on n'est plus dans les années 60-70, mais qu'on est maintenant au XXIe siècle. Et je pense que ce serait difficile, malgré les interrogations de Amina Barghash, d'imaginer qu'elle retombe dans ce piège-là. Et je suis très heureuse si on a l'occasion d'en discuter au cours du débat qui va suivre. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que les femmes palestiniennes et les femmes israéliennes ont initié un processus de coopération et de partage d'un combat commun pour faire avancer une solution du conflit israélo-palestinien. Et c'est en 89 qu'elles ont jeté les bases, lors de cette rencontre qui a eu lieu à Bruxelles, d'un document qui était pionnier et qui préconisait ce que devrait être une solution juste du conflit. Et d'ailleurs, Hanan Ashrawi, dans ses mémoires, raconte que quand elle s'est retrouvée à Washington lors de la signature des accords d'Oslo, elle a eu l'impression de rejouer une pièce de théâtre qu'elle avait déjà jouée quelques années auparavant lors de cette première rencontre à laquelle elle avait participé à Bruxelles, où les femmes avaient en fait jeté les bases de ce que devrait être une solution du conflit, la reconnaissance mutuelle, la création d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël, une juste solution des différents éléments du conflit. Et donc, ce que je voudrais dire ici, c'est qu'effectivement, les femmes jouent et ont joué un rôle pionnier dans les tentatives de construire la paix. Je n'ai pas dit que la paix y est, on est dans une situation très difficile au Moyen-Orient en particulier, mais les efforts des femmes ont été permanents et constants. Et on voit cette persévérance tout au long de toutes ces années. Et donc, en 1994, dans la foulée des espoirs qu'avait amené la signature des accords d'Oslo, nous avons pris l'initiative d'organiser au Maroc une réunion, une conférence qui a réuni des femmes de tous les pays du sud de la Méditerranée, avec des femmes politiques européennes. Et l'objectif de cette réunion était justement de voir comment les femmes pouvaient contribuer à la paix dans la région, et en parallèle, comment la paix pouvait contribuer à faire avancer les femmes. Et ce qui est sorti de cette rencontre, à laquelle ont participé 200 femmes de tous les pays du sud de la Méditerranée, c'est que le meilleur moyen, le meilleur outil pour faire avancer le rôle que les femmes pouvaient jouer dans la construction de la paix, c'était de développer des réseaux. Réseaux de femmes politiques, réseaux de femmes du monde économique, réseaux de femmes du monde culturel et du monde associatif. Et cette conférence, en fait, qui s'est tenue à Marrakech en 1994, a été une conférence qui a été prémonitoire, en fait, de la conférence de Barcelone, qui a lancé le processus euro-méditerranéen un an et demi après. Alors, pour revenir aux femmes palestiniennes et israéliennes, je voudrais encore vous raconter dans quelle mesure elles ont joué un rôle important et pionnier pour essayer justement de faire avancer la paix. En 1997, elles ont organisé une manifestation très très importante. Après en avoir discuté pendant toute une année, elles ont pris le thème difficile de l'avenir de Jérusalem et elles se sont mis d'accord sur la nécessité que Jérusalem soit la capitale partagée des deux États, l'État palestinien et l'État d'Israël. Et c'était vraiment un tabou extraordinaire à l'époque en Israël. Et ils ont organisé en 1997, pour le 30e anniversaire de la guerre de 67 et de l'occupation de la partie arabe de Jérusalem, une série d'événements à Jérusalem pour marquer leur volonté que cette approche soit prise. Et c'était un tel tabou à l'époque en Israël que ça a été même presque impossible d'organiser
une de ces activités, il y a eu un symposium, il y a eu des manifestations culturelles et il y a eu aussi une manifestation dans les rues de Jérusalem sous ce mot d'ordre « Partageons Jérusalem, que Jérusalem soit la capitale de 2 États ». Et donc à nouveau, une approche pionnière et avant-gardiste qui malheureusement n'a pas été suivie, mais qui a eu nécessairement un impact dans les mentalités. Et en 2000, quand la deuxième intifada a éclaté, et que ces femmes se sont rendues compte que leur voix ne portait plus au niveau de la société civile, que leur voix n'avait plus d'impact devant la violence à laquelle étaient confrontées la population palestinienne d'un côté et la violence, les actes terroristes à laquelle était confrontée la population israélienne, elles ont pris conscience qu'il fallait trouver un autre mécanisme. Un mécanisme qui ne se limite pas aux actions de la société civile, mais un mécanisme qui permette aux femmes de jouer un rôle pour influer les décideurs politiques, à la fois au niveau international et à la fois au niveau de leur propre pays. Et elles se sont adressées à ce qui était à l'époque UNIFEM et qui est devenu maintenant ONU Femmes, pour demander à la directrice d'UNIFEM de réunir des femmes palestiniennes, des femmes israéliennes et des femmes internationales, et en se basant sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est une résolution qui appelle à la participation des femmes, à la prévention des conflits, à la construction de la paix et à la résolution des conflits, elles ont constitué ce qu'on a appelé la Commission internationale des femmes pour une paix israélo-palestinienne juste et durable. Alors l'idée, c'était un partenariat entre des femmes palestiniennes, des femmes israéliennes et des femmes internationales, pas les internationales qui viennent en appui pour soutenir les Israéliennes et les Palestiniennes, ce qui avait été le cas avant, mais vraiment un véritable partenariat pour promouvoir une paix juste du conflit basée sur les frontières de 2 États, les frontières de juin 67, Jérusalem comme capitale des 2 États et une solution agréée, négociée de la situation des réfugiés palestiniens. Et durant plusieurs années, cette commission internationale, les femmes participant à cette commission, et il faut remarquer qu'au niveau international, dans la commission, on retrouve des femmes politiques importantes. C'est un élément nouveau, si vous voulez, dans ce jeu-là, dans ce mécanisme, des femmes ministres, des femmes avec un comité de parrainage, avec des femmes chefs d'État, chefs de gouvernement, qui apportent leur soutien, et ce qui donne une possibilité aux femmes de pouvoir présenter leur point de vue avec une seule voix aux leaders politiques. Alors, elles ont rencontré depuis le secrétaire général de l'ONU, les responsables européens, les responsables américains, pour, dans tous les moments difficiles, avec toutes les crises qui se sont déroulées, présenter leur point de vue et présenter leur approche pour une solution, pour une solution juste du conflit. Et je veux dire, c'est un effort qui se fait au niveau des décideurs politiques en parallèle à l'action de la société civile. Et je voudrais tout de même dire que la société civile, c'est très important aussi. Et je voudrais citer 2 exemples d'initiatives qui ont été prises par des femmes israéliennes pour s'opposer à la situation qui est faite en particulier à la population palestinienne dans les territoires occupés. L'une est une initiative qui a été prise par des femmes d'un certain âge, de la bonne bourgeoisie israélienne, qui s'appelle Settlement Watch, c'est-à-dire que, Marsum Watch, qui est ces femmes se rendent tous les jours sur les checkpoints qui sont tenus par l'armée israélienne et qui empêchent la mobilité de la population palestinienne. Et elles rédigent un compte-rendu de ce qui se passe au quotidien, le traitement que les soldats israéliens infligent aux Palestiniens qui doivent bouger d'un endroit à l'autre, que ce soit à l'intérieur de la Cisjordanie ou pour quitter la Cisjordanie et entrer en Israël. Et ces rapports sont utilisés par les diplomates internationaux, sont utilisés par les médias pour pouvoir... Et ce sont des femmes qui vraiment viennent de la bonne bourgeoisie israélienne et qui ont elles-mêmes eu des enfants soldats et qui essayent aussi d'influer sur le comportement des soldats. Une autre initiative que je trouve magnifique qui a été prise par un groupe de femmes israéliennes, vous savez que les Palestiniens ne peuvent pas ou quasi pas entrer en Israël.
Et c'est un groupe de femmes qui ont commencé à inviter des femmes palestiniennes et à les accompagner pour aller à la mer, pour pouvoir arriver à la plage et arriver à la mer. Donc c'est en contradiction totale avec la loi israélienne qui interdit aux Palestiniens d'entrer en Israël. Et donc elles vont, chaque semaine, elles prennent avec elles des groupes de femmes palestiniennes et elles les amènent à la mer, pour des femmes qui n'ont jamais eu l'occasion d'arriver à la mer. Et ça crée vraiment des liens magnifiques de solidarité, et elles ont commencé à développer des activités communes en Cisjordanie. Donc je veux dire que malgré les difficultés de la situation sur le terrain, malgré les obstacles qui font que les populations palestiniennes et israéliennes ne se rencontrent pas, eh bien, il y a une multiplication d'initiatives qui sont prises par des associations de plus en plus nombreuses qui pullulent. Malheureusement, elles n'ont pas l'impact qu'il faut sur l'opinion publique en Israël en particulier, mais il y a une véritable vie associative et développement d'une vie associative qui est prise par des femmes de toutes sortes de milieux pour essayer de maintenir ce fil de la relation et de la solidarité entre des femmes palestiniennes et des femmes israéliennes. Alors, une dernière, puisqu'il me reste 2 minutes, je crois, une dernière initiative que je voulais vous présenter, c'est une initiative qui est extrêmement importante au niveau politique. C'est une jeune femme qui la dirige. Elle est responsable du monitoring du développement de la colonisation dans les territoires occupés. C'est-à-dire qu'elle se promène tous les jours avec sa Jeep, alors que c'est interdit aussi par la loi en Israël, et elle connaît chaque centimètre carré de la Cisjordanie, et elle prépare des rapports à l'attention des médias et des diplomates internationaux sur le monitoring de la colonisation. Chaque appartement qu'on construit ou chaque caravane qu'on installe sur une colline de la Cisjordanie, eh bien, elle le sait, et ces rapports sont utilisés par tous les acteurs importants qui ont un rôle à jouer dans des prises de position qui devront être prises, que ce soit au niveau international, au niveau européen, par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, ce que je veux dire en guise de conclusion, c'est que, comme je le disais, d'une part, moi, je ne pense pas que les femmes vont accepter d'être renvoyées dans leur cuisine, à quelque niveau que ce soit. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que je pense qu'il faut renforcer, c'est peut-être une proposition que je peux faire puisqu'on parle de propositions concrètes, il faut essayer de renforcer ces solidarités entre des femmes de toute la région et des femmes européennes qui essayent de lutter ensemble contre l'injustice, contre les atteintes à leurs droits et contre les effets de la guerre et de la violence. Et là, je crois que ça mérite une réflexion et je nous invite toutes à y réfléchir. Merci beaucoup. Bien, muchísimas gracias, Simón. Y bueno, aunque vamos un poquito mal de tiempo, yo creo que siempre es interesante si podemos abrir el debate. A ver si alguien quiere... Sí, por favor. Simplemente me gustaría hacer una connotación de la ponencia de la doctora Amparo Rubiales. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho sobre las empinadas cuestas y creo que la empinada cuesta lingüística no solamente se ve cuando el masculino engloba al femenino. Creo que se ve muchísimo más en una de las palabras que ha aparecido en la anécdota que nos has contado. Y es cuando el marido le dice, la voy a ayudar. Por favor, hago un llamamiento a toda la gente de mi generación para que intentemos combatir esa palabra que tanto se usa en otras generaciones. Porque es que cuando se dice, le voy a ayudar, quiere decir que es una obligación mía. Perdona, ¿por qué es una obligación mía? ¿Me va a ayudar? ¿Por qué? ¿Porque me corresponde a mí? No es ayudar, sino es que cada uno haga su parte. El hecho de que siempre se haya creído que eso sea un papel de la mujer no significa que sea verdad. Porque muchas veces en la historia la humanidad se ha equivocado y ha creído cosas que no eran verdaderas. Puede que esto sea otra cosa que se ha creído y no es verdad. No sería la primera vez ni será la última. Gracias. Ahí arriba hay otra palabra.
despedida, por favor. Puedo contestar muy rápidamente, si quieres, porque vamos, llevas absolutamente toda la razón y me encanta además porque yo eso lo llevo diciendo toda mi vida. Me encanta que tú, tan joven, le hayas dado cuenta y lo hayas dicho. Porque claro, yo lo estaba contando en el contexto de un señor que no había hecho en su vida nada y que se jubila, se queda en la casa y le dice, voy a ayudar, porque para él el concepto es que eso era una obligación de la mujer. Pero me parece fundamental quitar esa palabra del lenguaje, decir que mi marido me deja, que mi novio me deja, por favor, que mi compañero es muy bueno porque no le importa que yo haga esto, desterrar eso del lenguaje, todas. Hola, buenas tardes. Cuando me dicen eso a mis amigas, les digo, pobre, o sea, te ayuda. O sea, que no ha asumido su responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Sí, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Oliva. Quería agradecer a las ponentes toda la información que nos han dado y quería hacer una pregunta a Mina. Primero, agradecer la fotografía que nos ha dado de Marruecos, que creo que hacía falta. También agradecer que utilice la palabra feminismo a boca llena en este tiempo en que incluso en la revolución que supuestamente estamos haciendo en España nos están intentando ignorar. Y la pregunta tiene que ver con el proceso de democratización que se está haciendo, que tengo entendido que se está intentando hacer en Marruecos. ¿Qué participación y cómo se están organizando las mujeres? Muchas gracias. En fin, gracias por la pregunta. Es un poco bastante complejo, ¿no? En general, cada vez que ha habido un salto cualitativo, la amenaza del salto cualitativo del movimiento de las mujeres, siempre hemos tenido un padre que ha dicho, yo tomo las riendas, yo doy la solución. Y entonces, más o menos, yo creo que respecto a las mujeres es un proceso siempre secuestrado. Y entonces echamos atrás. O sea, eso es un poco a lo largo de toda la historia en Marruecos, ¿no? El movimiento. O sea, llega un momento, reúnen firmas y quieren dar ese cambio. Es un poco como con la familia. Entonces se percibe el movimiento de las mujeres como peligroso. Y el problema es que se percibe como peligroso. Hay una cosa que se nos olvida. Porque siempre decimos los hombres y las mujeres. Se percibe peligroso por los hombres y por mujeres que durante muchos años, a través de un proceso de alienación, han configurado una mentalidad de que realmente las cosas tienen que ser así. Si a veces las enemigas las tenemos entre nosotras, no hay que dividir porque puntualizamos, porque una madre que educa a la hija, que la lleva, porque la peor alienación que tenemos en Marruecos es esa alienación psicológica a través de la educación, que tú estás en un proceso de dependencia que no puedes metacomunicar y que llega un momento que dices, esto es lo que tiene que ser. Entonces nosotros, que es un país que tenemos un poco como para sobrevivir, adoptamos estrategias para mantener una identidad, pero no sabemos qué es, porque tanto es un país muy moderno, tanto no es moderno, tanto es una cosa, tanto que realmente eso crea un malestar psicológico muy importante y figura además como entre las causas más importantes de la migración de las mujeres, porque cuando llega en un momento de que no eres visible con tu aportación, bueno, más o menos, lo siento mucho de tomar tiempo. En el proceso de la constitución de la identidad del ser humano, hay una identidad, digamos, pragmática que tú aprendes para pertenecer a tu grupo y ser reconocida como tal, la lengua, los gestos y tal, pero hay una identidad, digamos, de promoción individual, que es el enriquecimiento que tú desarrollas y que adoptas y que entonces tu grupo absorbe y evoluciona contigo. La frustración viene de que el hombre, cuando evoluciona en su proceso ontológico, se acepta, pero a las mujeres no se nos acepta en eso. Se toma, pero no se nos reconoce. Y entonces se nos considera como atípicas. Y entonces el drama es que se nos considera atípicas tanto en el sur como en el norte del Mediterráneo.
Y eso supone un malestar psicológico que se ve con síntomas y con todo, que no sabes. Eso es. Entonces, claro, cuando el movimiento de mujeres hacen el esfuerzo para dar el salto y hablar de temas que son tabús todavía, hablarlo en claro así, ¿no? Hablar de temas tan importantes, entonces hay siempre un padre que es el que decide lo que tenemos que hacer. Y todavía no hemos llegado a reconocer de que tenemos que ser nosotras las que podemos, que nos podemos equivocar, de acuerdo. Eso por una parte. Y por otra, escuchando la intervención, me parece muy importante que el que está mal, sobre el que hay que actuar, es sobre el contexto, no sobre el individuo. Es el contexto el que crea disfunciones. Si al mismo tiempo, porque a veces se exige a la mujer que haga más, está haciendo demasiado y hacemos programas para hacer que ella haga más y al hombre se le deja tranquilo. Entonces, yo creo, es muy importante. Es una hora ya de pensar de que las mujeres en el sur no queremos repetir, tenemos que aprender de los errores de las mujeres del norte, pero tienen estas que responsabilizarse porque a veces son cómplices de hacer programas en el tercer mundo, empezando por esas, ahora un pozo para el agua potable, para las mujeres, ahora un proyecto, es que esas mujeres, los hombres les quitan el dinero luego, yo lo sé. Lo que hacen les viene bien, pero les quitan todo. Entonces tenemos que pensar en global y que mientras no hagamos programas globales que incluyen el hombre en un reciclaje de los hombres, porque están ahí como hijos, como maridos, como padres, entonces quedan programas bastante un poco fuera de serie y nos llevan mucho tiempo. Yo no sé, pero yo creo que la gente joven tiene prisa. Yo creo que tengo también un poco de prisa de ver que las cosas pueden ir pensando de otra forma. Quiero empezar dando las gracias a toda la mesa, porque yo tengo ese malestar psicológico. Y gracias a que os escucho y veo que se sigue haciendo cosas, pues no me derrumbo del todo, porque también tengo prisa. Por ejemplo, con el lenguaje, yo no me quisiera ir de aquí, de esta dimensión, sin sentirme nombrada. Pero no voy a avanzar en eso porque ya la joven lo ha hecho. Pero sí quiero decir a la compañera periodista, dice que no cree que las mujeres podamos volver. Ella ha dicho a sus cocinas, yo digo a la cocina, por aquello de su, pero eso es broma. Tenemos que tener cuidado. Y me voy a centrar solo, porque si no hablaría mucho, en dos cosas de las que ha dicho, en una cosa ya de la que ha dicho Amparo. La violencia. La violencia es más que una cuesta empinada. Y cojo este tema para llamar la atención de las mujeres, sobre todo de las que se acercan más a mi edad, porque las jóvenes están muy confundidas, pero claro, están confundidas porque quizás yo es que ya soy una edad un poco alta, quizás las de los 50 también andan confundidas. En un mundo donde en 24 horas, y hace 2 años o 3, fueron 4, se asesina a 2 mujeres, una de 40 años, otra de 60, y donde yo personalmente, el argumento más fuerte y más exacerbado con que las mujeres estamos usando la violencia para quedarnos con los dineros, me ha venido de mujeres. Yo, de verdad, me emociono negativamente. Porque eso, yo además es que creo que no es posible que esto se cambie mientras que no salgamos con las cacerolas el próximo día que se asesine a una. Porque es el dinero más importante que la vida. Y las mujeres, como tú has dicho, por eso me he animado también a hablar, somos nuestras primeras enemigas. Eso no me gusta mucho decirlo, porque también somos las que más nos ayudamos. Pero es verdad que cogemos enseguida el valor del padre. Pobrecitos los hombres, que ahora se están quedando sin sus propiedades. Qué malas las mujeres que argumentamos que nos pegan sin pegarnos. Y yo digo que no, que yo soy enfermera
y he visto muchas palizas, para no ahondar más. Y me gustaría llamar la atención, por último, a que en la educación, en esa foto tan bonita, falta una mujer que pase de los 60. Porque desgraciadamente somos las que estamos educando, no, en la foto que hay detrás. Yo también paso de los 60. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente, porque ni siquiera estamos teniendo derecho a nuestro tiempo después de la jubilación, estamos educando a las niñas y los niños. Entonces, si nosotros que somos las que estamos educando y las que estamos ayudando a mujeres jóvenes a que salgan adelante, no nos sentimos reconocidas, pues creo que no es bueno. Creo que no es bueno, porque tenemos un saber que podemos inclinar a una balanza o a otra. Bien, muchísimas gracias. Vamos un poco justos de tiempo. Si os parece, damos la última palabra que estaba pedida y ya pasamos al café. Merci Madame la Présidente. Personnellement, j'ai été très impressionnée par les interventions. J'ai beaucoup appris et surtout, je constate que nous avons beaucoup de choses en commun et beaucoup de défis à relever. Et le défi que je trouve le plus difficile à affronter, il a un rapport avec l'intervention de Madame Amparo. C'est que nous, moi par exemple, j'ai 51 ans et ma mère n'a jamais été à l'école. Mon père a toujours été dans l'armée. Alors l'anecdote que vous avez racontée, moi je l'ai vécue. Mon père n'a jamais été dans la cuisine. C'était une affaire de ma mère. C'est elle qui était le chef de famille, et lui, il était à l'extérieur. Alors, le jour où il a pris la retraite, c'était vraiment la guerre. La vraie guerre à l'intérieur de la maison. Parce qu'il était toujours là, à côté. Il était dans son royaume, à elle. Et c'était vraiment dérangeant. Parce que là, ça rapporte à une autre politique publique. Comment occuper les personnes âgées et les personnes à la retraite dans le pourtour de la Méditerranée. C'est vraiment un vrai défi. Les gens, quand ils partent à la retraite, ils sont désœuvrés. Ils n'ont pas d'espace où ils peuvent vivre cette dernière partie de leur vie. Alors, pour amener le grand défi qui me concerne moi, en tant que femme qui a eu l'honneur de faire des études, le privilège de faire des études, je me suis mariée avec un médecin et on était moderne. Moderne quand on est tous les deux à la maison, avec notre fille. Mais lorsqu'on reçoit soit ma mère, soit ma belle-mère, c'est une autre vie que nous devons vivre. Comment faire en sorte de concilier entre la tradition et de prétendre à la modernité. C'est ça le grand défi que nous avons aujourd'hui. Et je pense que la meilleure façon de relever ce défi, c'est d'investir dans les jeunes. Et dès l'école, dès le bas âge, qu'il n'y ait plus ce partage, la fille en train de jouer à la dinette et le garçon joue au ballon à l'extérieur. Parce qu'on est en train de maintenir la même situation de partage des responsabilités entre la femme et entre l'homme dès le bas âge, dès l'école, dès les manuels scolaires. On a des manuels scolaires où la mère est en train de préparer à dîner, le père regarde la télé. On est en train de maintenir des stéréotypés, un partage sexué des responsabilités entre l'homme et la femme. Alors comment on a fait pour résoudre ce problème entre moi-même et mon mari? Eh bien, quand on est seul, on est moderne. Hein, il est à la cuisine, il m'aide pour l'éducation de notre fille, il fait les courses. Mais quand on reçoit sa mère ou la mienne, on revient des gens de la tradition, ça veut dire qu'il devient le maître et on avait la paix. Voilà notre façon de concilier entre la tradition et la modernité. Je vous remercie. Bien, pues muchas gracias. Ya me temo que es que vamos fatal. Si os parece, nos tomamos un café y a las 12 volvemos a empezar. O sea que tenemos muy poquito tiempo. Gracias.